Muy buenos días, tengan todos ustedes, en especial por haberse dado la molestia de venir más temprano el día de hoy, ya que estamos con circunstancias especiales, ¿no? Así que gracias. Y gracias a los que han venido también desde algún lugar muy lejano, ¿no? En especial a aquellos que para calcular bien su tiempo han salido mucho más temprano, ¿no? Así que gracias nuevamente. Bueno, quiero darles la bienvenida a este desayuno especial, porque es la conferencia mensual organizada por la Sociedad Bíblica Peruana, el Concilio Nacional Evangélico del Perú, CONEP, y la Unión de Iglesias Cristianas Evangélicas del Perú, UNICEF. Estas tres organizaciones tenemos en común que nos une la Biblia, y este es el desafío que tenemos: influenciar con valores bíblicos a la sociedad. El llamado de Jesucristo para que todos seamos uno es lo que enfatizamos en cada una de nuestras reuniones. Y esto tiene que ver con el tema que vamos a tratar hoy también, ¿no? Juntos en el servicio a las iglesias, nosotros trabajamos para equiparlas para la misión, ¿ok? Y cada vez nos toca un aspecto de la misión diferente. Hoy vamos a tocar el tema equipando para el buen trato. Repito, equipando para el buen trato. Y vamos a tener una reunión muy especial. Vamos a empezar esta reunión leyendo este versículo bíblico que se encuentra en Lucas 6, 31, 32 y 35, que es el versículo que nos va a inspirar para todo el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Traten a los demás como ustedes quieran ser tratados, porque si ustedes aman solo a quienes los aman, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores aman a quienes los aman. Ustedes deben amar a sus enemigos, hacer el bien y dar prestado sin esperar nada a cambio. ¿Amén? Amén. Amén. Muy bien. Esta mañana tenemos a estos tres grandes expositores: a Pablo Gutiérrez, de la Sociedad Bíblica Peruana; Isabel González, de Viva Network Perú; y a José González, de World Vision. Muy bien, vamos a encomendar este tiempo al Señor, así que les voy a pedir a todos que, con una muestra de reverencia, nos pongamos de pie para entregar este tiempo al Señor antes de comenzar. Señor, te agradecemos por tu presencia esta mañana. Te agradecemos por tu palabra que nos alienta, que nos sostiene, nos edifica y nos guía. Te agradecemos por el ministerio del CONEP, de UNICEF y de la Sociedad Bíblica Peruana. Te pedimos por los expositores de esta mañana, que al final de este evento podamos responder al llamado de vivir conforme a tu palabra y que salgamos desafiados para amarte, seguirte y servirte con toda nuestra mente y corazón. Oramos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Amén. Muy bien, y vamos a tomarnos, antes de que yo presente al primer expositor, unos minutos para saludarnos entre nosotros. Así que saluda al hermano que está delante tuyo, del costado, dale los buenos días, por mejor sonrisa. Amén. Muy bien, tengo el gusto de presentar a nuestra primera expositora, Isabel González. Es esposa del pastor Alexis Jiménez, es madre de 3 hijos y junto con su esposo sirven juntos en Viva Network Perú hace 5 años. Están comprometidos con el bienestar integral de la niñez y las familias. Isabel González es docente de profesión con una especialización en teología, atención integral a niños y adolescentes, atención competente en trauma,
movilidad humana, gestión de proyectos sociales y evaluación de políticas de protección. Isabel González cuenta con más de 15 años de experiencia sirviendo a la niñez a través de Red Viva. Inició su servicio en Venezuela y hoy, con todo gusto, la tenemos sirviendo en el Perú. Así que quiero invitar a Isabel que pase aquí adelante y les voy a dejar, porque ya la recibimos con un fuerte aplauso. Muy buenos días, de verdad para mí es un gusto estar en esta mañana con ustedes y traerles pues lo que Dios en esta mañana quiere compartir con ustedes, ¿no? Motivarles en esta mañana un tema muy especial sobre el buen trato en la niñez, siendo iglesias seguras que transforman vidas. ¿Cómo nosotros podemos ser esa iglesia segura que transforma vidas? Con ese buen trato a niños, niñas y adolescentes del Perú y del mundo entero. Como me mencionó el presentador, pues soy Isabel González, represento a Viva Network Perú. Tenemos ya 5 años acá como organización trabajando al servicio de la niñez peruana inmigrante, donde acompañamos a las iglesias para desarrollar programas donde tengan un buen trato a la niñez de manera integral. Creemos verdaderamente como Viva Network que juntos podemos alcanzar con mayor éxito lo que queremos hacer, el buen trato a niños, niñas y adolescentes de una manera integral. Y por eso vemos y creemos que la niñez puede desarrollar su potencial a través de todos estos programas y herramientas que la iglesia tiene, ¿okay? Con todos sus talentos que el Señor ha provisto a cada uno. Por eso, entonces, en esta mañana, con un corazón dispuesto, lleno de apertura a ese buen trato a la niñez del Perú y de todo el mundo, usted pueda entonces internalizar esta mañana lo que quiero compartir con ustedes. Entonces, un buen trato a la niñez, iglesias seguras que transforman la vida. La forma en que tratamos a la niñez revela el corazón de la iglesia. A ver, en nuestras iglesias, ¿cómo vienen nuestros niños, niñas y adolescentes? Con historias. Vienen con historias a veces muy tristes, a veces muy alegres, a veces desgarradoras. Pero, ¿qué hacemos nosotros con esas historias? ¿Simplemente las escuchamos o accionamos en algún momento? También tienen heridas, donde también nuestros adultos, las familias tienen heridas, ¿no? Entonces, los niños, niñas y adolescentes llegan con heridas en su corazoncito. Entonces, ¿qué hacemos como iglesia? Somos una iglesia que verdaderamente trata a ese niño, a ese adolescente, a esa familia, conforme al buen trato que Dios nos dice en su palabra, pero también hay tesoros, porque hay talento, hay bendición. Si nosotros vemos con esos ojos que el Señor nos dice que veamos en el buen trato, podemos ver los tesoros en medio de heridas, en medio de historias tristes. Entonces quiero que en esta mañana ustedes se pregunten, ¿qué experimentan los niños cuando entran a su iglesia? ¿Será que dicen, wow, en esta iglesia quiero estar? O dicen, no, allí verdaderamente no puedo entrar. ¿Qué dicen los niños, niñas y adolescentes cuando entran a tu iglesia? ¿Hay temor o hay confianza? Recuerda un poco, pastor, líder, maestro, cuando tú estabas pequeño, ¿qué pasaba cuando te ibas a tu iglesia? ¿Te alistabas porque querías ir o simplemente mamá y papá te obligaban? ¿O simplemente había algo que no querías para ir a la iglesia? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo que nuestros niños, niñas y adolescentes puedan ir a la iglesia, o la iglesia sea una iglesia segura, transformadora, donde el niño, niña, el adolescente y la familia puedan verdaderamente encontrar un buen trato. Pensemos un momento nada más. Hay un mandato del reino, hay un mandato en esta mañana que yo sé que ustedes lo saben, pero hoy Dios te lo quiere recordar, y está en Mateo 19:14, ¿verdad? Muy nombrado este texto bíblico, ¿verdad? Dejar a los niños venir a mí, ¿verdad? No se los impida porque tal es el reino de los cielos.
Pero también dice que el que es como ellos es el que heredará el reino de Dios. Entonces Jesús prioriza a la niñez. ¿Ustedes priorizan a la niñez? ¿Tu iglesia está priorizando a la niñez? ¿O simplemente nos estamos enfocando en la parte adultocéntrica, en los jóvenes, en los adolescentes? No estoy diciendo que no lo hagas, hazlo, pero también en los niños lo debes hacer. Efesios 6:4 también dice, ¿verdad?, en corregir sin herir. ¿Por qué? Porque dice la amonestación del Señor, en disciplina y amonestación del Señor, porque dice, padres, no puedes airar a tus hijos, pero también corrígenos en disciplina y amonestación del Señor. Debemos corregir sin herir. ¿Hemos corregido a la iglesia en algún momento sin herir? Hasta nuestros niños, niñas y adolescentes a veces, sin darnos cuenta, líderes, maestros, de una u otra manera hieren el corazón de los niños cuando están amonestando. A veces, ¿qué hacemos? Lo colocamos en público, pero no te sabes el texto bíblico. Pero mira que sí se lo supo. Qué bueno, vamos a darle el premio al que tiene, y al que no se lo supo, entonces no le damos. Pero ¿sabemos por qué no se lo aprendió? ¿Qué habrá pasado en su familia? ¿Qué habrá pasado en casa? ¿Qué habrá pasado cuando llegó a su iglesia? ¿Qué pasó en la semana cuando no pudo entonces tener en memorización su texto bíblico? Sin darnos cuenta, damos en abuso. Y se le llama abuso espiritual. Proverbios 22:6 dice, educar con propósito y amar. Muy bien, acá también muy conocido, ¿verdad? Este texto lo usamos bastante. Y aquí pues se refiere al Señor no solamente instruir al niño en su camino, y cuando fuera viejo no se apartará de él, no solamente es el camino del Señor, ¿no?, en la parte espiritual, sino acuérdense que somos mente, cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Entonces, no solamente instruir al niño en la parte espiritual, lo que es la iglesia, sino también en la parte integral, en su conocimiento, en su parte académica. Entonces, por eso es educar con propósito y amor. ¿Qué propósito de vida tiene cada niño, niña y adolescente que llega a tu iglesia? ¿Lo sabes? No, lo debemos construir, lo debemos acompañar, debemos estar con él, debemos estar con ella, debemos estar con esa familia que también está desalentada en lo que quiere buscar para el Señor. Entonces, el buen trato no es una opción, es un mandato del reino. Es un mandato que Dios nos hace desde mucho tiempo, pero hoy nos está recordando. Tú debes dar buen trato de manera integral a la niñez, a la adolescencia y a toda su familia. Hay una realidad hoy día, y en nuestra iglesia bastante, 7 de cada niño sufre violencia. Hay muchos tipos de violencia. Y la mayor violencia que se ejerce o que los niños experimentan es en casa. Obviamente, ¿qué debemos hacer? Nosotros debemos acompañar a la familia para que ellos puedan también tener un buen trato, porque muy bien, ellos van a la iglesia y usted tiene todas las herramientas de buen trato, pero en casa, ¿qué está pasando? Entonces debemos también tener las herramientas de familia para que ellos también puedan tener un buen trato con sus niños, niñas y adolescentes en casa. Pero también está el colegio y muchas otras áreas. La niñez migrante, muchas de nuestras iglesias tienen niñez migrante, familias extranjeras. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Qué herramientas tenemos que ejecutar con ellos para que minimice la discriminación y el miedo? Muchos de nuestros niños, niñas y adolescentes en el colegio están siendo víctimas de miedo, de acoso. Específicamente, nuestros niños extranjeros están siendo víctimas de eso. Muchos casos, no solamente entre pares, entre ellos mismos niños y adolescentes, sino profesores. ¿Qué vamos a hacer, iglesia? ¿Qué va a hacer la iglesia en medio de esto? Entonces, nosotros debemos también dar un buen trato a nuestra niñez, migrante y extranjera, en nuestras iglesias. Hay una pérdida de confianza en los adultos. El niño, la niña y adolescente que va a nuestra iglesia a veces tiene temor del adulto que de repente alzó la voz. De repente dice, no, yo no grité, yo simplemente alcé la voz. Pero el decibel de volumen que usted pudo haber dado, el niño, la niña o el adolescente no está acostumbrado.
Entonces le dio temor. Específicamente esto sucede con nuestros niños más pequeños, niños de la etapa inicial. Ellos perciben rápido su decibel de volumen. Si ustedes de repente no, pero es que mi tono de voz es así. Pero tenemos que tener cuidado, porque si vamos a dar un buen trato, debemos hacerlo con amor. Que el Señor nos dé esas palabras que atinen al corazón de los niños, de niñas y adolescentes. El maltrato roba la identidad, pero el buen trato la restaura. Seamos iglesias que restauren el corazón de cada niño, niña y adolescente, de sus familias, en medio de cualquier circunstancia que están pasando. Ahora, bueno, el buen trato se puede definir de muchas maneras, pero yo en esta mañana quiero definirlo en estos 4 puntitos, ¿verdad? El buen trato primero es respeto. Vamos a reconocer el valor de cada niño, niña y adolescente. Cuando nosotros conocemos las etapas del niño, niña y adolescente, en sus etapas de vida, podemos valorar y respetar que es su forma, él adora al Señor, en su forma, él aprende. Pero eso lo debemos entender. Tú y yo debemos capacitarnos en esas herramientas para poder dar ese buen trato. A veces sí, tenemos algunas herramientas porque somos padres, en algunos casos somos tíos, o en algunos casos son abuelos, has tenido tu experiencia en casa. Pero la palabra de Dios te dice también cómo instruir al niño, cómo hablarlo, cómo guiarlo. Entonces debemos respetar que es una persona. A pesar de que es pequeño, es una persona que siente y que tiene un valor importante, primeramente para el Señor y para nosotros. Debemos escucharlo, darle la voz, darle la oportunidad de que se exprese. Hay muchas herramientas que podemos explicar si tuviéramos más tiempo, pero yo sé que tú también las sabes y las has aplicado en tu iglesia, pero debemos escucharlas. A veces una de las herramientas, ejemplo, yo sé que muchas iglesias lo toman y lo hacen, permiten que los niños dirijan, permiten que un adolescente pueda predicar, y está bien, muy bien, pero también hay otras formas, ¿verdad?, para que ellos expresen cómo se sienten con su maestro, cómo se sienten con su pastor, cómo se sienten con su líder, qué está pasando en casa, cómo se sienten, que ellos expresen y usted y yo lo podamos escuchar. Debemos protegerlo, cuidar su integridad. Debemos tener, y más adelante les voy a explicar, una ruta de protección dentro de la iglesia para poder cuidar su integridad, donde nada ni nadie puede saber lo que esa persona está pasando, solamente su líder, su pastor y ya. Entonces hay que tener una confidencialidad de integridad. Acompañamiento, guiarlos con amor. Y el guiar con amor no es solamente verlos domingo tras domingo, creo que es toda la semana. Los niños no tienen celulares, algunos sí tienen, sus papás a veces los compran, ¿no? Pero la mayoría de nuestros niños, específicamente vulnerables, no tienen celular, sus padres tienen celulares. Pero usted puede escribir cómo amaneció, cómo está Carlos, cómo está Ana. Le manda saludos de su líder, de su pastor. ¿Cuántas veces hemos visitado o hemos mandado mensajes a nuestros niños, niñas y adolescentes? Muy poco. Se lo mandamos a los líderes adultos, a los jóvenes, a las familias que tienen nuestros niños, niñas y adolescentes, y estamos ahí trabajando con ellos y acompañándolos. No lo hacemos. Pero hoy es el momento en que tú estás aprendiendo que sí debemos hacerlo, porque eso es un acompañamiento, eso es guiar con amor. Cuando tú visitas a alguien, creo que se pone muy emocionado. Cuando tú visitas a un niño, aún más. ¿Pero a qué vamos a visitar a un niño? ¿A qué lo vamos a acompañar? Para jugar con él. Es diferente, porque es etapa. Hay algunas rutas de protección que quiero compartir con ustedes de manera general, y he hecho también un programa, un esquema, para que ustedes lo lleven y lo puedan compartir. Una ruta de protección hacia una iglesia segura. Primeramente debemos tener una prevención, acá crear conciencia y políticas claras. Debemos crear conciencia en nuestras iglesias sobre la protección de niños, niñas y adolescentes, sobre una ruta de protección, sobre un cuidado integral de la niñez, sobre un cuidado integral de la familia. ¿Por qué? Porque estamos expuestos. Entonces la iglesia debe tener este armamento o este escudo aparte de la palabra de Dios para poderse asegurar ante cualquier circunstancia. Detección es aquellas cosas o herramientas que debemos detectar, debemos estar atentos, debemos
observar, ¿no? Escuchar y reconocer las señales de alerta. Cuando un niño está aislado, cuando un niño está cerrado, cuando un niño o una adolescente expresa algo que usted sabe que no es correcto, está algo diferente. Vaya, acérquese, abrácelo, dígale, ¿qué tienes? ¿Qué pasa? Estoy acá. Y si solamente quiere llorar, que llore, abrácelo o déle la mano. Si solamente quiere hablar, escúchelo, no diga nada, simplemente escúchelo. Hay muchas herramientas, muchas formas que nosotros podemos detectar ese abuso, esa situación que el niño, niña, adolescente está pasando. Las familias, los hermanos, todo podemos hacer. Tenemos también la actuación, no solamente es verlo, no solamente es prevenirlo, sino también actuar. ¿Qué vamos a hacer? Acompañar, respetar y no encubrir. Una forma de que la iglesia sea segura es eso, no encubrir, porque es mi hermano, porque es mi familia, porque es la familia del pastor, porque es la familia. No, para eso está la ruta que es de protección para que podamos hacer o guiarnos en ese camino correcto en cuanto a las denuncias, en cuanto a la protección integral del niño, niña, adolescente, de las familias y de una iglesia segura. La restauración ofrece cuidado y apoyo pastoral. Por supuesto, los niños, las niñas y los adolescentes necesitan un apoyo pastoral. Ellos siempre ven a los pastores que predican, ven a los pastores como familia de ejemplo. Pero vamos, pastores, vamos, líderes, acompañemos a la niñez y a nuestra adolescencia también. Acompañémoslas a restaurarse su corazón. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra. Y por medio de ese acompañamiento mutuo cada día, todo momento. Yo sé que tenemos muchas cosas que hacer, muchas cosas que atender, pero en medio de su agenda también coloque, aunque sea un día a la semana, para visitar, para atender, para restaurar, para escuchar a sus niños, niñas y adolescentes de la iglesia. Yo sé que a veces no es fácil, pero sí lo puedo hacer porque tiene el Espíritu Santo. Tenemos entonces un programa rapidito, ¿verdad? De lo que acabo de hablar de prevención, detección, actuación y restauración. De esa forma inicia una iglesia segura. ¿Por qué inicia? Porque lleva otros procedimientos, y les voy a contar ahorita. Pero de esa forma podemos entonces decir, estoy dando un buen trato a la niñez porque tengo un inicio para la protección, para una iglesia segura. Porque nosotros damos el buen trato no es solamente cuando hablamos, cuando actuamos, sino también cuando prevenimos y cuando restauramos. Una iglesia segura es aquella donde el niño se siente. ¿Cómo se siente? Bueno, amado, escuchado, protegido, valorado. Donde dice verdaderamente, no solamente puede decir ahí está Dios, sino allí me ama. ¿Por qué? Porque mostramos el amor de Dios. Una iglesia segura tiene políticas de protección. ¿Qué son las políticas de protección? Es un conjunto de principios, de normas, de procedimientos que una iglesia o una organización establece para prevenir, para detectar, para actuar ante cualquier circunstancia de abuso. De esa manera fomentamos el buen trato en nuestra iglesia, siendo una iglesia segura. Las políticas de protección es un marco ético y operativo que asegura que el trabajo que hacemos con la niñez, que hacemos con las personas de manera general, que hacemos con la niñez vulnerable, y se realiza de manera segura, respetuosa y responsable. Proteger a la niñez no es solo algo legal, sino que también es un mandato espiritual. ¿Cómo debemos accionar? Primeramente, promover el buen trato y la protección hacia la niñez. Formar líderes y familias. Usted nos está formando o va a tener aquí unas herramientas, lleva como algo que Dios le va a dar en esta mañana. Pero ahí no se puede quedar, debemos seguir avanzando y debe también formar a sus líderes de iglesias, a sus familias, en cuanto al buen trato. Porque, pastores o líderes, ustedes tienen la herramienta, pero ¿cómo haces que tu iglesia, cómo haces que tu congregación o que tu equipo pueda fomentar ese buen trato? Es un proceso, es una cultura del buen trato. Y hoy inicia, debemos hacerlo. Crear espacios seguros de aprendizaje
y discipulado. Esos espacios seguros donde el niño, la niña y el adolescente no solamente vayan un domingo, sino que también día de la semana puedan ser atendidos. Sabemos y entendemos, casi la mayoría de las iglesias o sus programas están más que todos enfocados al adultocéntrico. ¿Por qué? Porque tenemos discipulado, oración, todo para adultos, Tenemos reuniones de matrimonio, reuniones de joven, todo es para adultos. Y el niño que solo tiene, o la niña y el adolescente, solo tiene escuela dominical. ¿Y dónde está el discipulado? ¿Y dónde está el acompañamiento? ¿Y dónde está el tiempo que ellos también necesitan, no solamente para aprender de la palabra, sino para jugar, para recrearse, para aprender de valores sobre la vida? No lo tenemos. Piénsalo, pastor, líder. Piénsalo y cree espacios seguros de aprendizaje y discipulados para la niñez. Nosotros como Viva Network tenemos un programa que se llama Centro de Aprendizaje de Formación Integral. Quiero presentárselo. Es un espacio de aprendizaje de formación integral donde el niño, la niña y el adolescente se desarrolla en toda su plenitud. Así que vamos a ver. Yo me trato de poner en su lugar, ¿no? Que desde algunos acá solita, hay otros que se han sumado, han animado, otros también, ¿no? Estamos muy felices de poder ser parte del CAPI, poder servir a nuestro Dios. Académicamente, pues, quizás no lo vemos espiritualmente, Dios sabe que el Señor no nos da guía y yo creo que generalmente. Como padre, la verdad es que sí, estoy muy entusiasmado, no solo por eso, sino saber que muchos niños están aprendiendo más y más y de una forma muy diferente. Y ver es un avance de lo que ha progresado. Feliz por poder apoyar esta causa para todos los niños y niñas. Es lindo sentir que ahora los pequeños que cuando te ven venir te van a saludar y van a decir que se van a trabajar contigo. Hola, soy Daniela y soy de parte del Colegio de Miguel. Me gusta arte, cómputo y música. Como si no pueden, esto sigue disfrutando porque siempre lo ver una meserita de música. Hola, soy Aranza de CAP. Me gusta ellos y matemáticas. La actividad de trabajar con niños y CAPI era hacer ayudar a los presentan a una dificultad en trabajar, porque es algo importantísimo para nosotros como institución, porque nos ayuda también a compartir la palabra. Hola, soy Andrea de CAPI. De una manera divertida porque nos enseñan con juegos y es súper divertido. Me gusta porque nos divertimos, aprendemos y me encanta porque nos enseñan con amor. Tiene la seguridad de que algo que para ellos se va a servir tanto en su educación como en su área espiritual. Agradecemos a todos por esta reflexión y esta oportunidad de para poder compartir esta experiencia. Hola, soy Rosa. Les diría que se una porque es bueno, nos ayuda a reforzar. Programa del CAPI nos ayuda mucho porque queremos llegar a los padres, queremos que van a haber vidas cambiadas, familias cambiadas, la palabra de Dios era necesaria. Con esa casa que recibir, no se vayan a acabar. Y hay niños que realmente están con la palabra del Señor y hermanos. Estamos muy gozosos de seguir creciendo en este ministerio de niños aquí en Pamplona y nuestro deseo es que se multiplique. Una herramienta que quiero presentarle o le he presentado esta mañana para también fomentar el buen trato a niños, niñas y adolescentes. El buen trato a niños, niñas y adolescentes, como les dije, no es solamente expresarlo, está de forma integral, donde ellos puedan crecer, donde ellos puedan desarrollar su potencial como niños del Perú y niños del mundo. Así que mis hermanos, gracias por este momento. Esperamos en el nombre de Jesús que ustedes también puedan aplicar esta herramienta. Al final les vamos a entregar un flyer para que también se puedan contactar. Las iglesias que deseen tener esta herramienta están abiertas. Nosotros simplemente acompañamos, les damos la herramienta y usted la ejecuta dependiendo de su cosmovisión. Nada más. Hasta ahora, pues Viva Network tiene acá en Lima 19 centros de atención de aprendizaje de formación integral. Estamos también en Chiclayo con 6 centros de atención y en Ica con 6 centros de atención. Así que muchas gracias y Dios les bendiga.
Bueno, muchas gracias, Isabel. Qué interesante. Hoy día, como Isabel nos ha enfatizado en las rutas hacia una iglesia segura y cómo nos ha ampliado el concepto de lo que es prevención, detección, actuar y restaurar. Y que todo esto es parte de un programa importante para todos los que estamos en este ministerio y podemos llevarlo esto a la iglesia, ¿no? Esa es la misión que tenemos ahora, equipar a la iglesia con el tema del buen trato. Y continuamos. Este ha sido el inicio y vamos a continuar con los temas que estamos desarrollando. Ahora para mí es un honor presentar a Pablo Gutiérrez, nuestro segundo expositor. Él es licenciado en Administración en la Universidad Ricardo Palma. Es magíster en Administración de la Universidad Federico Villarreal. Es egresado del International Leadership Seminary del Instituto Haggai en Estados Unidos. Actualmente es presbítero de la Iglesia Presbiteriana. ¿Ya? Y también él cuenta con 33 años en la Sociedad Bíblica Peruana. Se desempeña actualmente como director desde el 2017. Durante su gestión ha desarrollado un enfoque de interacción con la Biblia en la Sociedad Bíblica Peruana. Recibamos con un fuerte aplauso a Pablo Gutiérrez, director de la Sociedad Bíblica Peruana. Gracias, Rolando. Y bueno, dice que tengo 33 años en la Sociedad Bíblica Peruana. Del nido me pasé a la Sociedad Bíblica Peruana. O sea que sí. Y bueno, durante muchos años el énfasis de la Sociedad Bíblica Peruana ha sido el de la traducción y de la distribución de la Biblia, que son nuestro corazón de la misión. Poner la palabra de Dios en la lengua materna de las personas y poner la palabra de Dios en las manos de las personas. Y en los últimos años lo que estamos tratando de hacer es poner la palabra de Dios en el corazón de las personas. Y estamos con el compromiso de que la Biblia sea leída, estudiada, entendida, interiorizada y aplicada a la vida de las personas. Creemos que el eslogan de la Sociedad Bíblica de la Biblia cambia vidas sea no solamente sea un eslogan, sino sea una realidad. Hay un dibujante argentino muy conocido, Quino. Él hacía ilustraciones, pero que tenían que ver con una crítica a los problemas sociales de su tiempo. Han pasado 60 años y esas figuras que él hacía siguen siendo una metáfora de cómo se encuentra el mundo en la realidad de hoy. Estamos en un entorno de guerras. En la tierra de Jesús, donde brilló la estrella de Belén, se ilumina la noche con misiles. Vivimos en un estado de corrupción. Ya hemos tenido 6 expresidentes presos. Cuando yo viajo al extranjero, digo, tenemos un nuevo presidente en la cárcel. Y bueno, la situación de pobreza que vivimos, de grandes desigualdades sociales. Y el secularismo también. Hay un estudio que hemos hecho como Sociedades Bíblicas Unidas con la compañía Gallup, que ha mostrado que el secularismo está creciendo en Latinoamérica. Y solamente darles un ejemplo. El país que tiene la mayor proporción de evangélicos es El Salvador. Tiene 47% de evangélicos. Ya se imaginan, ya quisiéramos nosotros estar una cifra así. Sin embargo, en una investigación hecha por Latinobarómetro, muestra de que tienen de un 16 a un 18% de personas que no creen en ninguna religión. Y ese es en el país donde hay mayor proporción de iglesias evangélicas. Y lo podemos ver por la cantidad de jóvenes que tienen en las prisiones. En cuanto a los desastres naturales, vemos cómo está el mundo actual como consecuencia del no cumplimiento del primer mandamiento: llenar la tierra y sojuzgarla y señorear sobre ella. ¿Y qué decir de la violencia que estamos viviendo actualmente? ¿No? La vemos a diario. En lo que va del año hemos tenido más de 1.500 asesinatos. Creo que nunca hemos estado en una situación así en toda la historia. Y esa violencia no solamente está en las calles, está también en las casas, ¿no? ¿Y qué cosa es
lo opuesto de la violencia es el buen trato. Y es el tema que estamos tratando. En primera de Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está del maligno, ¿no? Y en el anterior, en Génesis 6:11, en los tiempos de Noé, para Dios la tierra estaba llena de maldad y violencia, ¿no? Entonces, lo que dice la traducción en lenguaje actual es que la tierra está dominada por el diablo. Le hice la consulta a la inteligencia artificial, a Gemini, cada cuántos minutos se produce una denuncia por violencia familiar en el Perú. Lo que hizo Gemini es agarrar la cifra anual, que son 175.000 denuncias, lo dividió entre el número de días del año, lo dividió entre las horas que tiene el día, 24 horas, y lo dividió entre el número de minutos. Y lo que mostró es que en nuestro país, cada 2 minutos hay una denuncia por violencia familiar. ¿Qué significa eso? Que acabando esta reunión vamos a tener aproximadamente unas 60 denuncias. Y lo más triste es que no todos los casos se denuncian, sino que la cifra es mucho más que eso. Y ustedes dirán que en nuestro país eso no pasa, mejor dicho, en nuestras iglesias eso no pasa. Que eso no pasa con los evangélicos, porque el evangélico no se emborracha, el evangélico no toma. Y una investigación que hizo la organización Paz y Esperanza mostró que la estadística de violencia en hogares evangélicos era mayor que las estadísticas oficiales del país del ENDES. Mientras que en las estadísticas nacionales era 2 de cada 10 sufrían maltrato psicológico, en los hogares evangélicos son 3 de cada 10. Y de estos 175.000 casos de violencia al año, 50% es esta violencia psicológica. ¿Qué pasa si le dicen, eres fea, ya no te quiero? O si le dicen a un niño, eres un inútil, no sirves para nada, ¿no? ¿Qué cosa nos dice Santiago 3:6? Las palabras que decimos con nuestra lengua son como el fuego. Nuestra lengua tiene mucho poder para hacer el mal. Puede echar a perder toda nuestra vida. Y las palabras matan, ¿no? El fuego duele. Las palabras hacen doler y echan a perder las vidas. Una investigación que presentó acá un colega de expositor que me va a seguir, acá en la Sociedad Bíblica, mostró este árbol, el cual muestra las situaciones de violencia y cómo afectan, cómo impactan estas violencias en el ser humano, ¿no? Y me pareció muy impactante, porque inciden en muchos casos en el abuso de químico-dependencia, en alcoholismo 5%, ¿no? Y así. También incide en problemas de salud, no solo enfermedades psicosomáticas, ¿no? También causa 2% en problemas cardiovasculares hasta cáncer, y enfermedades mentales en depresión 5%. E intento de suicidio 10%. ¿Y qué decir de los otros problemas? 2% problemas académicos, laborales, emocionales y sociales. Y como decía la palabra, nuestra lengua tiene mucho poder para hacer el mal, puede echar a perder toda nuestra vida, ¿no? Y hay una estadística que es aún peor. ¿Saben cuál es esa estadística? Es la de la indiferencia, ¿ya? 60% de los peruanos somos indiferentes a esta realidad. ¿Por qué? Porque la vemos en las noticias toda la semana, en los programas dominicales, los días domingo, y como que ya se ve algo normal. Incluso hay frases, como más te pego, más te quiero. La letra con sangre en.
un presidente del Congreso que tiene una denuncia de violación dentro del mismo Congreso. Y ellos son los que legislan. Tenemos el presidente de la Junta Nacional de Justicia que tiene una denuncia de violencia familiar y él es el que supervisa a los jueces. Estoy hablando de política, no me estoy metiendo en política por si acaso. Estoy hablando de cosas que son reales de nuestro país. Y bueno, son situaciones que ya no llaman la atención. Y hay una situación que es la que está afectando mucho a los hogares, está afectando a la familia, está afectando a la niñez, que es el abandono en el hogar. Y este abandono muchas veces se da no solamente por la ausencia del padre o de los padres, sino también por las situaciones que vivimos, del transporte público, que es lo que experimentamos, ¿no? Que hay personas que para ir a trabajar tienen que desplazarse más de 2 horas para llegar a su centro de labores y de ahí regresar a su casa, y también hay un ausentismo y hay un abandono del hogar. Y cuando están dentro de la casa, están con la tecnología, y los fines de semana, 7 horas frente a la pantalla y 20 minutos solamente con la familia de tiempo de diálogo, ¿no? Entonces, esa es parte de la situación en la que estamos viviendo, ¿no? Y One Hope, que es una organización que trabaja en la promoción de la Biblia en la niñez, en un estudio que realizó, llegó a la conclusión de que para poder alcanzar a la niñez tenemos que trabajar con la familia. Y hemos visto ese pasaje de sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el poder del maligno, ¿no? Entonces hemos visto ese pasaje. Y hay antagonismo entre Dios y el diablo, lo corruptible y lo incorruptible, lo engendrado de la carne, lo engendrado del espíritu, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y aquí hay Proverbios 1:7. Yo soy egresado del Colegio San Andrés. ¿Quién conoce el Colegio San Andrés? De ahí los que conocen el Colegio San Andrés, acá en la primera cuadra de Petitpas. Ahí en la insignia teníamos Proverbios 1:7. Durante 11 años lo llevé. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces yo llevé 11 años. El principio de la sabiduría es el temor del Señor, ¿no? Y esta sabiduría no tiene que ver con los grados académicos que uno tenga, ¿no? Los muchos diplomas que uno pueda tener, ni siquiera tiene que ver con el conocimiento de la Biblia que tengas. Puedes haber leído la Biblia 5 veces. ¿Cuál es la sabiduría que nos enseña la Biblia? Está en Santiago 3:17. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Cuál es esta sabiduría que nos está hablando Santiago? Tiene que ver con el buen trato, tiene que ver con la conducta de las personas, tiene que ver con el trato con nuestros prójimos. Y muchas veces tenemos una cosmovisión en la cual separamos lo espiritual de lo secular. Y en lo espiritual ponemos asistir a la iglesia los domingos, hacer nuestro devocional, escuchar los webinars de Sociedad Bíblica Peruana, y escuchar las alabanzas en YouTube, que a mí me gustan mucho también. Yo creo que todos tenemos un poco de cada una de esas prácticas y separamos lo secular. En lo secular ponemos el trabajo, la casa, los estudios, actividades sociales, cuando toda nuestra vida debe ser parte del temor de Dios. Toda nuestra vida debe ser una vida de piedad y devoción a Dios, ¿no? Y el Señor no nos ha dejado desprovistos. Dios, por su poder, nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida. Dios, por su poder, nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida. Nos ha dejado su palabra, ¿no? La palabra se hizo vida. La palabra nos dio vida para que cada uno de nosotros seamos palabra viva. Lo vuelvo a repetir. La palabra se hizo vida. La palabra nos dio vida para que seamos palabra viva.
¿no? Entonces, sabemos que la Biblia es nuestra fuente de fe, es nuestra base doctrinal, pero también tiene que ser la guía del creyente. Si no, carece de poder, si es que no la ponemos en práctica. Y en ella, en la Biblia, encontramos el propósito de Dios para las personas, el propósito de Dios para la iglesia, el propósito de Dios para la familia y el propósito de Dios para la nación, ¿no? Entonces, van a haber unas próximas elecciones presidenciales. En la Biblia también encontramos las guías para ver el perfil de la persona o el partido que debe gobernar nuestro país. Entonces tenemos que pensar en eso. Vamos a sacar una porción bíblica, un ciudadano y un gobierno como Dios manda, y lo vamos a difundir entre todas las iglesias para que las personas conozcan lo que dice la Biblia y no estar cometiendo los mismos errores que cometemos siempre. Y bueno, la Organización Mundial de la Salud, ¿no?, ha definido a la salud familiar que se basa en relaciones armoniosas e interactivas entre sus miembros, ¿no? Y en el Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es decir, hace más de 3000 años está escrito esto acá, que ustedes ponen en Google, y es la misma definición de lo que es una familia saludable, ¿no? Y ustedes recuerdan este pasaje del Salmo 133. Dicen que es como el buen óleo sobre la cabeza que desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta las vestiduras. Entonces, cuando leemos la Biblia, no podemos leer la Biblia como si fuera escrito para nuestro tiempo actual, ¿no? Por eso es que llevamos los diplomados de ciencias bíblicas. Entonces, ¿a qué se refiere el buen óleo que desciende sobre la barba de Aarón? ¿A qué se refiere? Al aceite. ¿Y qué cosa es el aceite? Es la unción de Dios, es la bendición de Dios, es la consagración, ¿no? Entonces, es el estar en unidad y en armonía, es la bendición de Dios, ¿no? Y dice que es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Y cuando yo escucho esta frase, me acuerdo de las lomas de la Chay. No sé quiénes de ustedes han ido al norte chico, a las lomas de la Chay, que es todo desierto y de repente encuentran todo verde y que por la neblina se riega. Así es con el rocío del Hermón, que florece la vida, Dios lo riega, y porque allí envía el Señor bendición y vida eterna, ¿no? Entonces, es eso. En Romanos 12:1, ahí nos dice también una clave para poder vivir la vida cristiana, que es: cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Entonces hemos sido adoptados como hijos de Dios, hemos tenido una vida nueva, ¿no? Entonces también tiene que ver una nueva vida. Y hemos sido llamados a llevar un cristianismo práctico, ¿no? Cuando hacemos la oración del Padre Nuestro, ¿qué dice Padre Nuestro? ¿Qué más? Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, así en el cielo como en la tierra. Entonces estamos pidiendo al Señor para que su reino sea también aquí en la tierra, y tiene que ver con nuestra conducta, ¿no? Entonces, tiene que ver con nuestra conducta. Dice: cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Mediante la reflexión y el conocimiento de la palabra de Dios es transformada nuestra conducta. Y esto tiene una dimensión no solamente a nivel personal, sino también a nivel comunitario. Y este nivel comunitario no solamente es con la iglesia, tiene que ver también con tu familia, tiene que ver con tu casa. Y la iglesia tiene que ver con un agente de cambio. Y me gustó mucho la exposición que hemos escuchado. ¿Por qué? Porque están varias instituciones que están empoderando a la iglesia para que sean este agente de cambio. El centro de la iglesia es la palabra de Dios. La iglesia está conformada por familias. El centro de las familias también debe ser la palabra de Dios.
y la Iglesia debe asumirlo, esta tarea, como parte de su misión integral, ¿no? Y como parte de su misión integral es de que los miembros de su Iglesia vivan un cristianismo en forma íntegra, ¿no? La familia y la sociedad son los entes de más confianza en una investigación hecha de la sociedad. La familia y la Iglesia son los entes de más, ahí hay un error. La familia y la Iglesia son los entes de más confianza en la sociedad, la familia y la Iglesia. Y Dios es quien formó la familia. Desde el Génesis está formada la familia, ¿no? Entonces, tenemos la responsabilidad de dar testimonio, de mostrar lo que pensamos, lo que hacemos y cómo vivimos a quienes, a todos los que nos rodean. Y quienes nos conocen mayormente tal y como somos, son los miembros de nuestra casa. Ellos son quienes nos conocen. No quiere decir de que no fallemos, no quiere decir de que seamos perfectos, pero para eso tenemos la gracia de Dios. Y ahora sí, vamos a decir rápidamente 5 principios que tienen que ver con una frase, que tiene que ver con el buen trato. Y esta frase es los unos a los otros. Es una frase importante para la práctica cristiana. Hay más de 50 oraciones en la Biblia que se dice sobre los unos a los otros. Y tiene una connotación de responsabilidad, de mandato, pero también tiene una connotación de continuidad, que se debe producir una y otra vez. Nos muestra los unos a los otros que no somos personas individuales, sino que somos personas que vivimos en comunidad. No somos islas, ¿no? Vivimos en comunidad en nuestro trabajo, en nuestros estudios, ¿no? Con nuestros vecinos, vivimos en comunidad con nuestra familia. Y hay principios bíblicos sobre los cuales tenemos que relacionarnos. Y ese vivir en armonía es contribuir para el bien común. Y esa frase, los unos a los otros, es un hilo conductor que nos muestra diferentes ideas centrales. Son muchas ideas que no vamos a poder decirlas en esta mañana, pero aquí hay 5. Y empezamos por soportándonos los unos a los otros. Soportándonos. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Nosotros nos escogemos con las personas con la familia que nos ha tocado vivir. No escogimos el papá y la mamá que tenemos. No escogimos a los hermanos que tenemos. No hemos escogido al vecino. No hemos escogido el jefe de tu trabajo. ¿Tú has escogido el jefe de tu trabajo? No hemos escogido al jefe de su trabajo, ¿no? Entonces, no hemos escogido al empleado de nuestro trabajo, ¿no? En el sentido de que recién conocemos a las personas cuando ya convivimos con ellas, ¿no? Entonces, esa es la situación. Y hay una frase que decía el pastor Pedro Arana Quirós, que lo conocen, decía que vivir en el cielo con los hermanos será la gloria, pero vivir en la tierra con los hermanos es otra historia, ¿no? Entonces, es esa frase. Y es difícil convivir con las personas. Había una esposa que le preparaba el desayuno a su esposo y le traía un huevo frito. Y el esposo le decía, no quiero huevo frito, quiero revuelto. Al día siguiente le traía el huevo revuelto. Y el esposo le decía, no quiero huevo revuelto, quiero huevo frito. Al día siguiente le traen una mano el huevo frito y en la otra mano el huevo revuelto. Le dice, el que está en la mano derecha el huevo frito lo quiero revuelto y el que está en la mano izquierda el huevo revuelto lo quiero frito, ¿no? Y lamentablemente hay personas que son así y que todo lo ven malo y que están malhumoradas y quieren pelear, ¿no? Hay personas que son irritantes, fastidiosas, exasperantes, pero felizmente aquí, los que están sentados aquí, ninguno es así, ¿no? Oye, hermano, veo que están mirando así de reojo, así de reojo. Dice que todavía no ha llegado. ¿No? ¿Y qué nos dice Mateo 7?
¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? ¿No? Y muchas veces tenemos esa actitud, y esa actitud hacia las personas puede ser positiva o puede ser negativa, ¿no? Y tenemos esa predisposición negativa, y muchas veces paramos viendo más lo malo que lo bueno. Supuestamente deberíamos estar viendo lo malo para corregir, pero estamos viendo lo malo para criticar. También a veces desarrollamos aversiones hacia las personas, esos sentimientos de rechazo, de cólera, de disgusto, ¿no? Y que incluso pueden causar odio y antipatía. Y sabemos el caso de Caín y Abel, y a pesar de que el Señor Dios le había dicho, el pecado está como un león rugiente buscando a quien devorar. Y ya sabemos cómo terminó la primera familia que se narra en la Biblia, ¿no? Y bueno, no quiere decir de que en las relaciones con las personas no vamos a dejar de tener situaciones negativas. Van a haber siempre situaciones negativas, soportándonos con paciencia, con toda humildad y mansedumbre, ¿no? Entonces, el primero, soportarnos con paciencia. Y otro que es clave para el buen trato es la oración. Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración del justo es muy poderosa y efectiva. Y la clave para el buen trato es la oración. Y también la oración en la casa, la oración en la familia, en los matrimonios. Hay estudios que dicen que aquellos matrimonios que oran juntos son los que permanecen en el tiempo. Y no podemos llevar las cargas solos, ¿no? Es como una olla a presión, ¿no? Una olla a presión que si no está bien cerrada, hay una explosión de emociones, ¿no? Y el Señor está cerca de los que le invocan y a los que le invocan de veras. No estamos exentos de crisis, no estamos exentos de problemas, y en la palabra de Dios dice que mejores son dos que uno, ¿no? Entonces, este ministerio de familia es un ministerio muy importante en la iglesia. ¿Por qué? Porque todas las familias pasan por crisis, todas las familias pasan por problemas y todos necesitan ayuda para sobrellevar las vicisitudes. No podemos dejar que los problemas nos sumen, ¿no? Y acá hay otro pasaje: soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces, no solamente somos la persona que sustenta en nuestro hogar, también somos sacerdotes, ¿no? Y ese ser sacerdotes significa que debemos ser líderes espirituales, y que entre los esposos debe haber un pastoreo mutuo, o en la familia también debe haber un pastoreo mutuo. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que le edifican. Es como un triángulo, en la punta del triángulo está Cristo, y en los otros extremos está el esposo y está la esposa. Mientras más cerca estén a Cristo, más van a estar unidos. Y ahora vamos al tercero. Ya hemos visto soportarnos los unos a los otros, orar los unos para los otros, y este es animarlos los unos a los otros. Ya hemos visto lo que causa el maltrato en la salud de las personas, pero también el buen trato también causa un impacto en la salud de las personas. 1 Tesalonicenses 5:11, anímense los unos a los otros y ayúdense a fortalecer su vida cristiana, ¿no? Y mucho se habla ahora de la psicología del apego, y el apego es un apoyo emocional en las diferentes etapas de la vida. Y también en las empresas se habla mucho del reconocimiento a los trabajadores, porque eso influye en su desempeño. Y el pasaje de la parábola de los talentos nos dice, en la traducción del lenguaje actual, que le contestó
el amo a su trabajador le dijo: excelente, eres un empleado bueno, se puede confiar en ti. Ya que cuidaste bien lo poco que te di, ahora voy a encargarte de cosas más importantes. Vamos a celebrarnos, ¿no? Y otro pasaje, cuando es el día de la madre, solamente le decimos a la mujer, solamente cuando es el día de la madre: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la edad de las piedras preciosas, ¿no? Y en la Biblia encontramos así palabras de ánimo. Y el Señor Jesús le cambió de nombre a Simón y le dijo: ya no la llamarás más Simón, sino Pedro. Le estaba dando una nueva identidad, le estaba dando una nueva categoría, le estaba mostrando el potencial que iba a tener hacia el futuro, ¿no? Entonces, esto tiene que ver también la forma como debemos relacionarnos con las personas que nos rodean. El apóstol Pablo saludó a 26 personas por su nombre, ¿no? Y también hablaba mucho de darse un ósculo santo, ¿no? Ósculo santo en Reina Valera contemporánea es darse un beso, no es otra cosa, por si acaso, ¿ya? Entonces es eso. Y debemos de hacer ese buen trato, incluso en el WhatsApp, ¿no? Entonces, ¿quiénes están en el grupo de WhatsApp? ¿Quiénes me tienen en su WhatsApp? A ver, levanten la mano todos los que la tienen en su WhatsApp. Cuando me escribo, les saludo por su nombre, les digo cómo están, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Incluso la forma como nos relacionamos por el WhatsApp, podemos mostrar el buen trato hacia las personas. Llamarse por su nombre, decirle cómo está, saludarse, decirse buenos días, buenas tardes. Entonces, debemos mostrar ese buen trato. ¿Y qué más en nuestra casa, no? Decirle a la persona que está a nuestro lado: te admiro mucho, eres muy inteligente, te pasaste, estás muy guapo, está muy guapa. Acá hay muchas personas que están guapas, que han venido guapos en esta mañana. Entonces, es animarnos unos a otros, soportarnos unos a otros, orar por unos a otros y perdonarnos unos a otros. Y es interesante porque en Colosenses 3:3 se dice: soportados los unos a los otros, perdonando los unos a los otros. Es decir, el soportarse está unido al perdonarse. Eso es en Colosenses 3:3. Y en Efesios 4:32 dice: sean en cambio bondadosos y compasivos, perdonándose los unos a los otros. Es decir, buen trato, bondadoso y compasivo. Eso es buen trato, pero tiene que ver con el perdón, ¿no? Con el perdón. Y perdonar es olvidar, a no ser que tengas Alzheimer, te olvides, pero no tiene que ver con olvidar, sino es evitar ese resentimiento, ¿no? Dejar esa carga pesada, esa mochila pesada que llevamos a todo lugar, ¿no? Esa mochila que la llevamos cuando estamos en el bus, cuando estamos en nuestra casa, cuando estamos en el trabajo, y no nos deja vivir. Y eso es lo que es perdonar: dejar el rencor, el resentimiento y ese deseo de herir y ese deseo de venganza, ¿no? Y Jesús, antes de morir, ¿qué dijo? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y si es Jesús, al enseñarnos a orar, ¿qué nos dijo? Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, por algo está ahí resaltado el perdonarse los unos a los otros. Ustedes saben el pasaje de Jacob y Esaú, que se habían enemistado por el plato de lenteja, la bendición, ¿no? Lo que habían atravesado, y Esaú quería asesinar. ¿Saben cuánto tiempo pasó? Sumaron todos los años que trabajó por Raquel, por Lea, que trabajó para Labán. 20 años. 20 años. Saúl fue en su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó. Y en el caso de José, ¿saben a qué edad fue vendido José? A los 17 años. ¿Saben cuántos años pasamos para que se reconcilie? Porque también menciona la edad. 22 años, ¿no? Entonces, llorando también,
José besó luego a todos sus hermanos y después sus hermanos hablaron con él. En ambos casos pasaron más de 20 años para que haya esa reconciliación. Sin embargo, ¿qué nos dice la Biblia? No se conversó sobre vuestro nombre. Y finalmente, el más importante, el amarse unos a otros. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y ese sentimiento de amor puede aplicarse a tu cónyuge, puede aplicarse hacia tus hijos, puede aplicarse hacia tu padre y hacia tu madre. Uno puede amar a su país, uno puede amar su vocación, su carrera, puede amar a su equipo, sea la Alianza o la U. Yo soy hincha del Muni, por si acaso. Entonces, y uno puede amar el pan con chicharrón también. ¿No tiene votado por el pan con chicharrón? Pero el griego koiné nos da 3 tipos de amor, ¿no? El amor filio, el amor eros y el amor ágape. Y el amor filio son los sentimientos hacia el hermano, hacia el amigo. El amor eros son los sentimientos hacia la pareja, hacia la esposa, hacia el esposo. ¿Y de qué amor nos habla acá? Nos habla del amor ágape, que va más allá de ser una emoción. Es una decisión, un compromiso, un amor desinteresado, abnegado, desprendido y sacrificial. Tiene que ver con lo que nos dice 1 Corintios 13, no buscan los suyos. Muchas veces vemos este pasaje de Efesios 5, que está en la guía de buen trato que les vamos a regalar ahora. Ahí está también la historia de Caín y Abel. Son guías de estudio bíblico que les vamos a dar ahora. Y hay una lección que es el buen trato entre los esposos, ¿no? Y acá nos dice que debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y muchas veces, muchos esposos solamente se quedan con Efesios 5, con la parte que dice que el hombre es cabeza del hogar, ¿no? Pero también ese mismo Efesios 5, el apóstol Pablo, todo el mundo decía que el apóstol Pablo es machista, pero no, el apóstol Pablo fue revolucionario. Porque ese mismo Efesios 5, 21 dice, someteos los unos a los otros. Es decir, no solamente es de un lado, que se debe amar, se debe cuidar y se debe respetar los unos a los otros. Entonces, no tiene que ver con ser guapo o guapa, ¿no? Muchos enamoraron a su esposa siendo galanes y después de un tiempo se convirtieron en galones, ¿no? Entonces, es decir, no tiene que ver con ser guapo o ser guapo. Y lo que nos dice el Señor es que debemos mirar a las personas como creación de Dios, a todas las personas. Entonces tenemos que ver a las personas con los ojos de Cristo y cada persona tiene dignidad. Y termino con este versículo de Juan 13:4, que mientras estaban cenando, Jesús se levantó de la mesa, se quitó su manto y sacó una toalla de la cintura. Luego echó un agua en una palangana y comenzó a jugar los pies de sus discípulos y a secárselos con agua. ¿Ya? Este pasaje nos está hablando de lo que Jesús hizo, que es de lavar los pies a sus discípulos. Y los lavó sin restricciones, sin condiciones y sin reserva. ¿A quién le lavó los pies? A Pedro. ¿Y qué hizo después Pedro? Le lavó los pies a Tomás. ¿Qué pasó después con Tomás? Era incrédulo, ¿no? Y le lavó los pies a Judas. ¿Ya? Entonces, ese amar sin reservas es amar a las personas con sus virtudes y con sus defectos. Ese amar sin restricciones significa amar sin límites como Cristo nos amó. Y ese amor incondicional es sin esperar nada a cambio. Y al inicio, el hermano Rolando leyó un pasaje, ¿no? Y nosotros conocemos la ley del talión en el Antiguo Testamento. Ojo por ojo, diente por diente. Sin embargo, Jesús dice amar, no solamente amar a quien nos ama, es todo lo que hacemos, ¿no?
que amar a quienes no nos aman es lo que hacemos los cristianos. Y lo que nos dice es que debemos amar a nuestros enemigos. Y en esto conocerán que son mis discípulos, en que nos amamos los unos a los otros. Así que lo ofrecido, aquí está el libro del buen trato, a ver si me ayudan a repartirlo, a ver algunos hermanos, a ver, vamos, acá hay un regalo, la guía del buen trato, sí. Entonces cada uno va a recibir un libro de buen trato y allí tienes 5 lecciones. Una es buen trato a la mujer, el pasaje de las viudas griegas y las viudas judías, buen trato entre hermanos, el pasaje de Caín y Abel. Tienen un estudio bíblico sobre el buen trato entre esposos, con Efesios 5 que hemos visto. Tienen el pasaje de buen trato a las personas, el pasaje de la mujer adúltera, y tienen un estudio bíblico sobre el buen trato a los niños, con el pasaje de Jesús bendice a los niños, ¿no? Y esa es la misión que tenemos como sociedad bíblica, de influenciar con valores bíblicos a la sociedad peruana. Y a los hermanos, ¿se acuerdan que hemos tenido esta oferta? De que por 20 soles, 4 días de estudio bíblico, más una Biblia para niños, más una Biblia de letras pequeñas de 20 soles, ahora lo tienen abajo, a ustedes que han venido, lo tienen abajo disponible en la tienda. ¿Ya? Entonces, y terminamos con el pasaje que hemos leído también, de Mateo 7:12. Así que todo lo que quieran que la gente haga con ustedes, eso mismo hagan ustedes con ellos, porque en esto se resume la ley y los profetas. Todo lo que quieran que hagan que la gente con ustedes, eso mismo hagan ustedes con ellos. Muchas gracias. Gracias, Padre. Qué interesante lo que hemos aprendido hoy. Y hay una técnica muy antigua que es que para que retener lo que hemos escuchado hay que repetirlo, ¿no? Así que vamos a hacer una dinámica muy interesante ahorita, ¿no? Hemos escuchado 5 principios bíblicos transformadores para llevar a la práctica el buen trato. Y nos ponemos de pie un ratito. Y va a consistir en lo siguiente. Yo les voy a decir una palabra y usted le va a decir al que está a su derecha o a su izquierda, la va a completar con la frase, con el versículo que hemos escuchado hoy día, que es los unos a los otros. Pero tú se lo vas a decir al que está a tu derecha o a tu izquierda, pero se lo vas a decir completo, ¿ya? Por ejemplo, yo les voy a decir las 5 palabras que hemos escuchado hoy día. Si yo te digo, vamos a hacer una práctica, ¿eh? Una práctica. Si yo te digo, soportándonos, sí, pero tú te lo tienes que decir a que está a tu derecha o a tu izquierda. Esa es la idea, ¿ya? Entonces yo te voy a decir la palabra y tú se lo vas a decir al que está a tu izquierda, ¿ok? Y así vamos a replicar estos 5 principios que hemos escuchado hoy día. El primero es soportándonos, orando, animándonos, perdonándonos y amándonos. Amén, hermano. Todo bien así, ya saben. Soportándonos los unos a los otros, orando los unos por los otros, animándonos los unos a los otros, perdonándonos los unos a los otros y amándonos los unos a los otros. Muy bien, ahí tienen un sermón para el domingo. Muy bien, hermano. Ahora es un gusto para mí continuar con la presentación de nuestro siguiente expositor para sumar a todo lo que hemos aprendido hasta aquí en relación al buen trato. Por eso estas conferencias se llaman Equipando a la Iglesia. Todos ustedes están nutriéndose de este tema y vamos a continuar con este tema. Equipando a la Iglesia en el buen trato. Y nuestro siguiente expositor es Josué González. Él es psicólogo de profesión y experto en desarrollo transformador masivo. Ha trabajado junto a instituciones del Estado peruano y organizaciones internacionales, construyendo puentes entre la Iglesia y la sociedad para promover el bienestar integral y la justicia social.
Actualmente se desempeña como líder nacional de relaciones eclesiales en World Vision Perú. Esta es una organización cristiana global comprometida con la protección y desarrollo pleno de la niñez. Desde este rol lidera alianzas estratégicas con iglesias y comunidades de fe, fortaleciendo su rol transformador en la misión de Dios, sanar, servir y cambiar realidades con amor y justicia. Asimismo, es asesor de la comunidad de acogida de mujeres migrantes en Canadá y también de la Red Mundial Multipaís de Migrantes de República Dominicana, brindando acompañamiento psicosocial y espiritual a poblaciones desplazadas. También ofrece asistencia técnica a través de la plataforma Iglesias con la Niñez para América Latina y el Caribe, donde impulsa el desarrollo de capacidades en líderes eclesiales y la implementación de proyectos de innovación social. Entonces, démosle la bienvenida con un fuerte aplauso a nuestro hermano Josué González. Apreciados hermanos, hermanas, una alegría poder estar aquí, participar de este evento y de encontrarme con unas personas que coincidimos en algunos espacios de formación e incidencia. Bueno, cuando recibimos la invitación y nos dieron el título, ¿no? El tenor temático, equipando para el buen trato. Bueno, tantas historias y experiencias por contar, va más allá de un concepto orientado al comportamiento, orientado a las actitudes, va más allá de un tenor ético, va más allá de relaciones. El buen trato es una forma de vida. Y es ahí donde vino a mi mente una experiencia que hace unos meses tuve la oportunidad de tener en República Dominicana. Tuvimos ahí un taller de restauración emocional con diferentes líderes haitianos. Y el amigo ahí con el que estoy abrazando es un pastor haitiano, Yusuf. Durante estos 5 días de formación, diferentes líderes tienen la oportunidad de comentar sus experiencias. Y me marcó su historia, ¿no? A los 18 años tuvo que viajar más de 320 kilómetros ahí a Dajabón, la frontera con República Dominicana. Estaba totalmente herido, no había comido durante muchos días. Y ahí en la frontera es donde él encontró una iglesia. Fue acogido por esta iglesia. Fue alimentado por los hermanos, por las hermanas de esta iglesia. Recibió amor. Y tuvo la oportunidad de estudiar teología. En la actualidad él lidera toda una red de jóvenes y adolescentes. Y el último día de formación nosotros les damos la oportunidad a los líderes para que puedan compartir, dar sus testimonios. Y quiero compartir con ustedes lo que él ahí escribió. El buen trato nace del corazón que elige ver al otro con respeto y compasión. Cada gesto amable siembra confianza y transforma relación. Al tratar bien, reflejamos la luz de Cristo en nuestro día a día. Palabras de Yusuf, una persona que vivió en carne propia el desplazamiento, este conflicto armado en su país, pero que también experimentó este buen trato a través de la iglesia. Y cuando hablamos de buen trato, rápidamente yo también recuerdo aquellas escenas, aquella forma de cómo Jesús ministraba, la forma de cómo él sanaba, escuchaba, la manera de cómo él ejercía la compasión. Y de cómo a través de estas acciones se genera un desarrollo transformador. Primero en la vida de las personas que eran tocadas. Y después en las comunidades.
donde vivían estas personas. El buen trato tiene un concepto multidimensional, ¿no? Hablamos de una dimensión relacional, ética y también práctica social. Su significado está en relación a ese amor real, a esa misericordia, a esa compasión activa, ¿no? A la forma de cómo expresamos nuestra ternura con gestos, con palabras, con detalles. Pero también vemos que este buen trato está asociado a la forma de cómo expresamos nuestro amor haciendo el bien a los demás. De cómo nosotros generamos todo este proceso de dignificar la vida de las personas que nos rodean. En World Vision nosotros tenemos un propósito muy hermoso que nos impulsa a poder desarrollar todos nuestros proyectos e iniciativas en todo el territorio nacional. Y dice que todo niño y niña experimente el amor de Dios y viva con la esperanza. Ese es nuestro propósito en World Vision. Y para cumplir este propósito, trabajamos en conjunto con la iglesia. Quiere decir que el buen trato es la expresión visible del amor de Dios en las relaciones humanas. Es la práctica intencional, ese gesed, ¿no? Esa fidelidad amorosa, ese rabamín, esa ternura compasiva, ese ágape, ese amor restaurador, mediante la cual las personas reconocen la dignidad divina en el otro y actúan para su bienestar integral. Cuando nosotros desarrollamos estos programas de restauración emocional, hay una pregunta que siempre les hacemos a los líderes y que me llama mucho la atención la forma como me contestan, ¿no? ¿Recuerdas algún gesto de ternura de tu padre cuando eras niño? Muchos líderes, algunos demoran en contestar y otros no recuerdan. Cuando escudriñamos la palabra, las escrituras, vemos que ese gesed, que ese ramaín, que ese ágape, ese carácter sublime de Dios. Amén. Los estudios dicen que el carácter se forma dentro de los 8 primeros años de vida. Y ese carácter de toda persona se construye a través de las relaciones, a través de la crianza, a través de cómo papá, mamá dialogan contigo, a través de cómo se resuelven los problemas, a través de esa ternura que tú recibes de tus padres, a través de estos hábitos que tú vas sembrando en casa, carácter. En una de las sesiones que tuvimos, recuerdo que un líder se acercó y me dijo: yo te quiero decir algo, Josué, a mí me cuesta abrazar a mis hijos. Me cuesta abrazar a mis hijos. Y no sé qué hacer. Y tenemos tantas de esas historias, ¿no?, que vamos recibiendo en nuestros diferentes programas de restauración. Y siempre decimos lo siguiente: probablemente en casa, dentro de nuestro proceso de formación, de crianza, hemos atravesado experiencias dolorosas, tristes. Pero es a través del Espíritu Santo y a través de este encuentro, esta experiencia que tenemos con el Señor, que estas heridas pueden ser transformadas en bendición. Y cuando tenemos esta experiencia, cuando tenemos este resignificado, cuando entendemos el amor de Dios, cuando entendemos cómo Dios nos ve, es ahí donde poco a poco inicia un proceso de cambio
que no solamente va desde la forma como pensamos con nuestra cosmovisión, sino también la forma como sentimos, como actuamos. Y surge una pregunta, ¿no? ¿Somos portadores de un buen trato? ¿Eres un portador de buen trato? Cuando hacemos las visitas a diferentes iglesias, vemos que muchos de los líderes, sus fuerzas y energías están más en las campañas de evangelización, que están más hacia afuera, dejando de lado el hogar, los hijos, la esposa. Y les invitamos en estos espacios de reflexión a que podamos vivir en armonía. Porque lo que yo puedo pregonar en mi comunidad, lo que yo puedo pregonar en mi localidad, primero lo tengo que aplicar en mi hogar, con los míos. ¿Eres un portador de buen trato en casa, como padre, como madre, como líder en la iglesia? Hay otra pregunta que también nosotros compartimos en estos espacios, ¿no? Los niños y niñas de tu iglesia reciben un buen trato. Hace poco tuve la oportunidad de hacer una visita en uno de nuestros proyectos y estaba terminando la hora del culto y veo a una niña de 16 años con un bebé. Y el pastor desconocía de su caso. No sabía de la historia, no sabía, también hablé con los líderes aquella tarde, ¿no? Desconocían totalmente del caso de la niña, de la menor de edad, de un bebé. Y cuando le pregunto, ¿hace cuánto tiempo estás asistiendo aquí a la iglesia? Ya bueno, 3 meses, hermano José. 3 meses que la iglesia desconocía la historia de esta niña, 3 meses en donde la veían llegar, participar, pero que nadie se tomó el tiempo de poder escuchar su historia. Es ahí donde entramos en una reflexión profunda, porque la indiferencia es maltrato. Y es ahí donde nosotros, al ver estos casos, con mucho mayor énfasis, hablamos con el liderazgo y decimos, tenemos que conocer las rutas de protección. Tenemos que conocer también a nuestros socios, a nuestros aliados. Estamos con un proyecto ahora de seguridad alimentaria en el cono sur de Lima. Es interesante cómo en algunas comunidades donde nosotros intervenimos, los índices de anemia están en rojo. Pero la iglesia desconoce que al frente, ¿no?, donde está ubicada la iglesia, hay niños que tienen cuadros agudos de anemia y de nutrición. Y no estamos haciendo nada por esos niños y niñas. La indiferencia es un maltrato. Y cuando nosotros vemos este contenido y reflexionamos sobre ello, un buen trato no solamente va desde nuestro círculo más cercano, no solamente está orientado a la forma de cómo es nuestra relación dinámica en nuestra comunidad de fe, sino también la manera de cómo nosotros nos relacionamos con nuestra comunidad, en la manera de cómo nosotros amamos también por los niños y niñas que están en la comunidad. Y saben, quiero compartirles este pensamiento y dice: el buen trato nace del corazón que ha sido tocado por la ternura de Dios.
no se imita, se revela en quienes han sido restaurados por su amor. Cuando vemos a gente indiferente, cuando vemos a personas que no se dan ese tiempo de escuchar, de atender estas necesidades tan elementales, cuando vemos a personas incongruentes, ¿no? Porque actúan de una manera en la iglesia, en la comunidad de fe, y son otras personas en casa o en la comunidad. Son personas que no han tenido esta experiencia con el Señor. No han interiorizado esta ternura. Y la invitación es que nosotros podamos hacer de este buen trato, ¿no?, una forma de vida. Hace unos 3 años tuvimos un estudio. Nos asociamos ahí con diferentes iglesias para poder entrevistar a un grupo de adolescentes y jóvenes de las zonas amazónicas y atlánticas del país, y tuvimos los siguientes resultados. 4 de cada 10 niños y niñas mencionan, ¿no?, que percibe a la iglesia como un lugar seguro, un lugar donde se es escuchado, un lugar donde se siente confianza, un lugar que se ha acogido con amor, con compasión. 4 de cada 10 niños. 2 de cada 10 niños y niñas afirman que se siente escuchado en su comunidad de fe. 2 de cada 10 niños y niñas. 3 de cada 10 niños y niñas consideran que los líderes de su iglesia se preocupan por su bienestar emocional. Y 5 de cada 10 niños y niñas expresan que la iglesia les enseña a resolver los conflictos sin violencia. Una de las conclusiones que llegamos con el equipo fue de que los ministerios de niños y adolescentes no están dentro de la prioridad, no están dentro de la planificación. Muchos niños y niñas no están siendo escuchados, no están siendo acogidos, no están siendo acompañados, ¿no? Y es ahí donde nosotros debemos de tomar decisiones. Porque si yo tengo esa experiencia con el Señor, si soy conocedor de ese amor inmensurable, esa transformación interna yo también la voy a generar, no solamente en mi hogar, sino también en mi comunidad de fe. Y es ahí donde nosotros invitamos a los diferentes líderes que podamos primero sentarnos a conversar, a reflexionar, pero también tomar decisiones, porque esos resultados son alarmantes. Hace poco tuvimos un encuentro con jóvenes en mi Perú, en Ventanilla. Estamos próximos a aperturar un proyecto por los próximos 10 años. Y la convocatoria la hicimos a través de la municipalidad. Así que en este conversatorio tuvimos aproximadamente 55 jóvenes de diferentes lugares, ¿no? Institutos, universidades y algunos jóvenes que están en comunidad. Dentro de la ficha de asistencia colocamos un ítem ahí interesante, ¿no? Si pertenecía a una iglesia o si en algún momento, ¿no?, tuvo la oportunidad de asistir a una comunidad de fe. De los 55 jóvenes que asistieron, mayores de 18 años, 80% en algún momento participó en una comunidad de fe, pero que ahora ya no asiste. Me llamó mucho la atención esto. Así que conversamos con algunos de ellos, ¿no? Nos
sintieron acompañamiento, no sintieron que había un espacio de diálogo, se sintieron juzgados. Así que decidieron irse de la iglesia. Interesante. No convocamos a jóvenes de la iglesia, convocamos a jóvenes de la comunidad, pero esos jóvenes de la comunidad en algún momento habían tenido una participación dentro de la comunidad de la fe. Así que con el equipo nuevamente, ¿no? Enfatizamos este propósito de llevar las buenas nuevas del reino, pero estas buenas nuevas del reino también tiene que traducirse o aplicarse en la forma de cómo se generan nuestras relaciones. Así que estos resultados reflejan la necesidad de seguir fortaleciendo a las iglesias como espacios seguros, espacios de confianza y participación para todos los niños y niñas. Una iglesia que abraza, escucha y protege. Es una iglesia que transforma generaciones. Qué lindo. Una iglesia que abraza, escucha y protege. Es una iglesia que transforma generaciones. ¿Cómo está tu iglesia? ¿Cómo están los niños de tu iglesia, los jóvenes de tu iglesia? Nos damos un tiempo para poder escucharlos, conocer sus inquietudes, sus dudas. Hay algunos temas controversiales, ¿no? Que a veces no sabemos cómo responder. Buscamos ayuda con algunos aliados, con algunos socios, o simplemente pasamos por alto esas dudas o esas inquietudes. Hay un proyecto que nosotros hemos iniciado hace aproximadamente 4 meses en Ancash. Tenemos el desafío de capacitar a 60 mujeres quechua-hablantes de diferentes iglesias en las comunidades de Ancash. Así que fue todo un desafío, porque cuando hicimos el diagnóstico exploratorio en la zona, vimos que no había participación de mujeres en la iglesia. Y cuando convocamos a los líderes de las diferentes comunidades de fe para comentarles, ¿no?, el proyecto y en qué consistía, solamente asistieron 2. Así que bueno, con el equipo tuvimos una ardua labor, ir casa por casa, iglesia por iglesia, insistir con el pastor. Y bueno, el propósito es que estas 60 mujeres puedan recibir todo un paquete formativo de restauración emocional, y luego de esta formación puedan ellas efectuar toda esta red de multiplicación a través de visitas domiciliarias, a través de talleres vivenciales. Cuando tuvimos la oportunidad de escuchar a las primeras 10 mujeres de este proyecto, realmente que fue asombroso, porque nos comentaban, por ejemplo, qué hacían en su día a día. Lavar, cocinar, ver a los niños. Cuando vimos un poquito más acerca de cómo estaba la estructura de la iglesia, ¿no?, todos eran varones. Así que tuvimos ahí un espacio para poder escucharlas, conocer sus historias, y a través de esas historias también poder conocer su cosmovisión de vida, y de saber que afuera de las 4 paredes de su casa ellas tenían la oportunidad de compartir también estas semillas del reino que son tan valiosas hoy en día para nuestra sociedad. Amén. Así que empezamos
con estas primeras 10 mujeres ya hemos certificado a 60. Y una de las cosas que nos llamó mucho la atención es que ninguna de ellas había tenido la oportunidad de ser escuchadas. Porque iban a la iglesia, no tenían oportunidad para poder dialogar, iban a la comunidad de las asambleas, solamente hombres hablaban, no tenían ese espacio para poder compartir, para poder idear, para poder generar este vínculo, esas relaciones. Y todas ellas tenían 3 cosas en común. Primero, tenían hijos, ¿no? Segundo, iban a la iglesia. Y tercero, querían hacer algo por su comunidad, pero no sabían cómo. Así que ahí entramos nosotros para poder generar este puente. Hoy en día, estas 60 lideresas están realizando visitas domiciliarias en diferentes hogares ahí en Ancash y están siendo portadoras del reino de Dios. Amén. Escuchar, tomar tu tiempo para poder observar, para poder entender la cosmovisión de cómo la gente vive y piensa. Y lo mismo podemos hacer en nuestra iglesia. A veces estamos muy ajetreados por los planes que tenemos. Y no nos damos ese tiempo para poder escuchar, para poder dialogar y para poder construir juntos algunas soluciones que pueden ser sostenibles en el tiempo. Y cuando me dijeron, Josué, el título es Equipando para el Buen Trato, ¿no? Nosotros tenemos ya un proyecto en marcha, tiene aproximadamente 5 meses, que se llama Guardianes del Buen Trato. Así se llama nuestro proyecto. Desde hace 5 meses, más de 60 familias están siendo impactadas por este proyecto. Cada sábado van los cuidadores principales a este centro a poder recibir las sesiones de restauración emocional, pero también sus hijos de forma simultánea tienen también sus sesiones. Un espacio para que ellos puedan escuchar, puedan también ahí compartir, puedan generar vínculos socioemocionales. Este fin de mes estamos certificando a más de 60 familias. Y es lindo cuando por parte de ellos recibimos a través de una sonrisa, a través de un gesto, ¿no?, de gratitud, porque se sienten acogidos, se sienten escuchados, sienten que su voz tiene valor. Durante muchos años hemos visto en las iglesias que estos espacios no son frecuentes. Y es ahí donde nuestros líderes necesitan formarse, capacitarse, para que nuestras iglesias, para que nuestras comunidades de fe sean lugares seguros. Lugares donde estos niños que en algún momento van a crecer puedan tener en su historia este recuerdo viviente, ¿no?, que fue escuchado, que fue atendido, que fue acogido en su comunidad de fe. Guardianes del Buen Trato ha sido un desafío. Hemos ahí articulado con 6 instituciones. Y cuando nosotros hablamos con los pastores y le decimos, pastor, ¿y usted tiene aliados en su comunidad? ¿Con quién usted articula, no?, para hacer algún tipo de proyecto o iniciativa? El 80% nos dice que no articula. Que tiene un plan de iglesia, tiene un plan local de iglesia y que se rigen bajo ese plan local. Pero no hay articulación. Se desconoce que a través del Estado tenemos algunas rutas de protección, se desconoce que a través del Estado tenemos una línea gratuita para atender los casos de violencia, se desconocen muchas cosas, que hay, por ejemplo, organizaciones sin fines de lucro que pueden dar este acompañamiento con enfoque integral, con enfoque espiritual para toda esta población que necesita. Y
nosotros invitamos a los líderes que puedan pensar un poco más allá de las cuatro paredes de su iglesia, porque realmente estamos nosotros preparados para tener un desarrollo transformador masivo. Probablemente ya lo hayamos experimentado dentro de nuestra iglesia, pero el llamado de Dios es que lo podamos hacer también en la comunidad, en la localidad, que podamos pensar también en esos niños, en esos adolescentes que están siendo maltratados en sus diferentes dimensiones, porque también hay diferencia en esos hogares. Ya les he compartido hace un momento la tasa de o lo que hemos encontrado, por ejemplo, los padres de dengue y de nutrición, y asombrosamente, dentro de este último mes, hemos visitado, por ejemplo, en el Cono Sur, las iglesias con las cuales trabajamos, y un 30% tiene ya una olla común, o tiene un comedor, pero encontramos lo mismo, no articulan, por eso que no es sostenible. Y es irregular la forma de cómo se administra esta olla o este comedor. Entonces, debemos de tener esta visión de articular, esta visión de poder dialogar, generar vínculos institucionales desde nuestra iglesia, para que los niños y niñas puedan ser impactados por este proceso de transformación. Es nuestro deseo, apreciados hermanos y hermanas que me están escuchando, que la niñez, ¿no?, pueda estar considerada dentro de nuestros diálogos de la iglesia. Que la niñez pueda ser vista también con esta ley de 360. Ese niño va a crecer, ese niño tiene una historia, está desarrollando una historia, ese niño tiene una familia, ese niño tiene una comunidad. Es importante que este tema de niñez esté dentro de la agenda de la iglesia y que desde nuestra iglesia podamos promover una cultura de ternura. ¿Cómo podemos promover una cultura de ternura? A veces escucho esta pregunta cuando dicen, oye José, pero realmente acá mis hermanos son bien bravos, ¿no? Nos paramos peleando realmente. En las juntas administrativas o en las reuniones que tenemos hay muchas discrepancias, ¿no? Es un desafío, claro que sí, somos diferentes. Pero cuando la agenda de niñez está al centro, es ahí donde nosotros debemos de concertar. Formación de liderazgo eclesial. Ahora hay muchas herramientas o muchos canales donde nosotros podemos formar a nuestros líderes de iglesia. Y les invito a que puedan visitar la página iglesiasconlaniñez.org. Desde esa página web ustedes pueden recibir diferentes contenidos relacionados a la formación de capacidades para diferentes líderes de iglesia. Esta escucha activa se puede dar de diferentes formas. Uno de los proyectos que nosotros tenemos en el territorio desde hace más de 10 años es la instalación de ludobibliotecas en las iglesias. Esta biblioteca que instalamos en diferentes iglesias en el ámbito amazónico y andino es un conjunto, es un kit que nosotros entregamos donde los niños pueden jugar, ¿no?, pueden leer, y que también estos niños tienen la oportunidad de invitar a sus amigos y a sus vecinos de la comunidad. Para nosotros las bibliotecas son centros de evangelismo, donde todos los niños de la comunidad tienen la oportunidad de ir ahí al segundo piso de la iglesia a poder jugar, a poder compartir. Y mientras estos niños están jugando, interactuando, los padres están recibiendo una charla. Esta escucha activa se da de diferentes formas. No se reduce en sentar a un niño a una mesa o decirle, ¿cómo estás?, ¿no? Esta escucha activa está orientada a la forma de cómo respondemos a sus necesidades. Un niño necesita jugar, necesita desarrollar su creatividad. Un niño necesita interactuar, tener amigos. Y es la iglesia donde tiene la oportunidad de generar estas condiciones. Hemos visitado algunas iglesias en las zonas andorinas del país y hemos visto con mucha tristeza que no hay condiciones para las escuelas dominicales. No hay una silla, no hay una mesa.
Por eso que cuando decimos que la agenda de niñez debe estar dentro de nuestros diálogos, iglesia, es también darle o ponerle ahí una mirada de cómo nuestros niños están siendo escuchados. ¿Dónde están recibiendo esa clase de escuela dominical? ¿Tienen espacio para interactuar? ¿Tienen materiales? ¿Cómo están siendo atendidos nuestros niños y niñas? ¿Implementación de entornos seguros? Claro que sí. Cuando una iglesia sabe y conoce las rutas de protección, trabaja con aliados, tienen toda una programación para sensibilizar a las familias de cómo se debe efectuar una crianza con ternura, ¿no? Hay todo un plan de trabajo. La iglesia se convierte en un lugar seguro y un niño va con alegría, un niño va motivado, pero también un padre y una madre sabe e interioriza la responsabilidad que tiene en su hogar para que en su hogar también se genere un espacio seguro. Y lo último, voy a dar con el ejemplo. A veces escuchamos, ¿no?, a los líderes, ustedes discúlpame, pero yo soy fosforito, ¿no? ¿Qué hacemos con eso, no? Porque hay hábitos, ¿no? Hay actitudes, hay formas de pensar que vienen, ¿no?, atrás. Y nuevamente decimos, mi hermano, mi hermana, cuando realmente tenemos este encuentro con el Señor, es el Señor que es capaz de poder transformar estas cosas que de repente son piezas del tropiezo, ¿no? A veces vamos a las iglesias y dicen, yo no puedo hablar con ese hermano porque no se puede concertar en nada. ¿Quiénes son los más perjudicados? Cuando llegamos a un acuerdo, cuando no llegamos a una solución, cuando no podemos dialogar, son los niños y niñas. Así que la invitación por parte de nuestro Dios es que podamos hacer nuestras iglesias un lugar seguro, acogedor, que nuestros niños puedan ser comprendidos, escuchados, pero también esos padres puedan recibir esta atención. Porque un padre que conoce, ¿no?, su responsabilidad, un padre que conoce la trascendencia de sus acciones, es un padre también que se convierte en nuestro aliado. No nos carguemos todos como líderes. También es importante que a través de los poderes principales, nuestros padres y madres, podamos también tejer esta red de aliados que son tan elementales para cultivar esta cultura del buen trato y la ternura. Es mi deseo en esta mañana que podamos seguir creciendo en el Señor, ¿no? Y que estas cosas que hemos escuchado en esta mañana podamos también poder hacer práctica en nuestra comunidad de mujeres. iglesiasconaniñez.org. Ahí encontramos también recursos para poder fortalecer nuestro liderazgo eclesial. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Y continuando con la reunión, antes de eso quiero recordar qué interesante. Siempre estamos recordando cada detalle de cada expositor. Y hay algo que tocó mi corazón. Una iglesia segura, ¿lo anotaron? Es una iglesia que es una iglesia que abraza, es una iglesia que escucha, y es una iglesia que, ¿quieres tomar nota? Que protege a los niños. Y la iglesia que hace esto es una iglesia que de seguro transforma generaciones. Gracias, muchas gracias, José. Bueno, vamos a continuar como parte del programa. Esta vez quiero invitar a mi compañera Mayra Soto, que es coordinadora del Club SBP, que tiene algo muy, muy importante que decirnos en esta parte de la reunión. Mayra. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Buenos días, ¿cómo están? Uy, están
comiendo, creo. Ya vamos a terminar, ya estamos en la parte final. Así que hay que hacer el esfuerzo de estar aquí. Yo sé que hoy día han habido ciertas cosas de transporte, pero nada los ha limitado para que puedan estar aquí presentes. Y eso es de premiar. Les agradecemos a cada uno de ustedes por su fidelidad y su cariño de siempre estar en cada conferencia mensualmente. Bueno, sí, como mencionaba Rolando, ya estamos culminando y ustedes ya, los que saben, siempre terminamos con la ofrenda, ¿no? Saben ustedes que la Sociedad Bíblica trabaja con el tema de la traducción de la Biblia, es nuestra misión principal, y como muchos de ustedes saben, hacer una traducción dura alrededor de 20 años, ¿no? No es una tarea que se hace de la noche a la mañana, y actualmente en nuestro país, de las 48 lenguas que tenemos, solo 10 están traducidas en el idioma original de cada pueblo. Entonces, la Sociedad Bíblica sigue trabajando incansablemente por traducir en Machillenga, en Shipibo, y seguramente que muchos también conocen que estamos con el proyecto de lengua de señas. Así que los invitamos, dense un tiempo de visitar el YouTube, que también ahí hay parte de todo el trabajo que se hace con lengua de señas. Quizás si tú tienes alguna persona en este momento que lo requiere, puedes ingresar, ya que es un trabajo que se está subiendo a YouTube y pueden ustedes verlo y constatar de este trabajo que se realiza para estas personas, ¿no? En su requerimiento. Así que bueno, vamos a darle ofrenda en este momento, y si ustedes quieren ser parte también del club de CBP, pueden comunicarse conmigo, mi nombre es Mayra Soto, y pueden ser socios colaboradores para que sean parte de la misión también. Hermanitos, entonces voy a poner acá la canacita y vamos pasando, por favor, con mucha obra de nuestro fe. Gracias.